Buenos días. Karina, Nicolás, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Muy buenos días, señora Mendoza. ¿Quién empieza, Karina? A ver, dale tú. Ay, ya. Verónica, por favor, No. quiero la primera reacción que usted tiene porque tiene un partido de izquierda que también está con muchos integrantes que son del Perú profundo, y acabamos de ver las declaraciones de Pedro Cateriano frente al FREPAP, que ha dicho que es una agrupación fundamentalista, que están perdidos en el tiempo, que no saben del manejo, y esto conlleva un tufillo a que lo provinciano en realidad no es igual que lo limeño, yo sé más y tú sabes menos, y por eso no te escucho. ¿Qué ha percibido usted en esta negativa de la confianza? ¿Que ha sido simplemente por intereses subalternos o también por esta desconexión? Lamentablemente, Karina, los peruanos y peruanas tenemos una clase política que está totalmente de espaldas a la realidad, ¿no? Que piensa que hay un pequeño rebrote cuando, como ustedes lo están mostrando ahora, hay desesperación, angustia de la gente porque día a día vemos cada vez más personas que se contagian, que fallecen, porque hoy estamos tristemente liderando la mortalidad en América Latina y estamos entre los primeros países en el mundo en mortalidad, superando los 400.000 contagiados, los 44.000 fallecidos, que son las cifras oficiales del Sistema Nacional de Defunciones, que el señor Vizcarra y el señor Cateriano simplemente han invisibilizado, tratando de minimizar la crisis sanitaria y el dolor de los peruanos. Es una clase política que sí, que nos ve con desdén, porque los que están muriendo, Karina, por el COVID son los más pobres, son los más vulnerables, los que no tienen plata para el oxígeno, los que no tienen plata para una clínica privada. Y quizás por eso es que el señor Vizcarra y el señor Cateriano actúan como si no pasara nada, porque la clase política dominante, porque los grupos de poder, ellos sí están bien y tranquilos, han mantenido sus privilegios, han seguido ganando, y cuando no han seguido ganando, el Estado les ha dado salvataje a costa de los ahorros de los peruanos para que puedan seguir haciendo de las suyas. Entonces, creo que lo responsable en este contexto era efectivamente exigir un cambio, no solo de gabinete, sino un cambio de estrategia en la atención a la crisis sanitaria y económica, poniendo por delante la salud y la vida de los peruanos, reactivando la economía, pero no solo de la CONFIEP, sino primero y sobre todo de la gente. Creo que ese es el centro ahora de lo que debe estar ahora en el centro del debate de cara al nombramiento Pero de un la nuevo interrogante, gabinete. Verónica, es cómo vamos a salir de este entrampamiento. Es decir, lo que están pidiendo desde el Congreso son algunos cambios significativos, pero hay algunos puntos en los que no hay acuerdo. ¿Cómo se va a resolver esta situación? Es decir, va a presentar otro gabinete que le va a resultar insatisfactorio, otro presidente del Consejo de Ministros, y el Congreso le va a decir que no. ¿Qué camino hay que seguir? ¿Sentarse a discutir antes con quienes van a votar puntos de acuerdo? Por supuesto, sentarse a dialogar, pero con el objetivo de llegar a consensos, no pretendiendo que se tiene la verdad y que los demás simplemente son fantoches a los que se escucha pero no se atiende. Y no solamente escuchar a la representación parlamentaria, sino primero y sobre todo a la gente, a los gremios agrarios y campesinos que desde el inicio de la crisis han venido exigiendo atención, alertando del riesgo de una crisis alimentaria, porque han tenido que dejar de producir, porque no tienen ahora cómo continuar la campaña de siembra y corremos el riesgo los peruanos de no tener mayor alimento. Escuchar a las micro y pequeñas empresas que no se han beneficiado de Reactiva Perú, que tienen un FAE-MIPE que todavía es insuficiente y deja excluidos a miles de micro y pequeños empresarios. Escuchar al personal de salud que hasta el día de hoy no tiene equipos de protección personal. Karina, Nicolás, yo he escuchado a médicos que me cuentan que tienen, como no tienen equipos de protección personal para poder cambiarse con la regularidad que necesitarían, se quedan con sus equipos de protección 12 horas, sin ir al baño, sin comer. Esto es indigno, por favor. Creo que sobre eso perfectamente podemos tener consensos y poner por delante la salud, poner por delante el incremento real del presupuesto de salud,
y no lo que nos ha anunciado el señor Vizcarra, porque nos ha hablado de un incremento histórico a 20.000 millones de soles, que es menor al presupuesto que se está usando en salud para este año. Una burla. Tiene que haber un incremento real en salud, tiene que haber una inversión para garantizar la dignidad del personal de salud, tiene que haber un fortalecimiento de la atención primaria en salud con comités comunitarios anti-COVID, con una vigilancia casa por casa. Y como bien has dicho tú, Nicolás, y en eso, teniendo diferencias tú y yo, estamos ahora de acuerdo, el Estado tiene que tomar el control de la producción y la distribución de oxígeno de manera temporal para atender la crisis, este oxígeno que se tiene que volver un bien público. Sobre esos temas creo que nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo no ponerse de acuerdo en que hoy la salud es lo primero? Y en esta lista usted también incluiría a las personas que están debiendo a los bancos porque no tienen cómo pagar, pero simplemente les cobran. Incluso ayer nos decían que ya había habido un suicidio con una carta diciendo de que no podía pagar y que por eso simplemente tomaba esta determinación, porque se están olvidando de los peruanos de a pie que no tienen de dónde. Muchos han quebrado, están en suspensión perfecta, han perdido sus trabajos. Desde el inicio de la crisis, Karina, y tú recordarás, nosotros señalamos que sí era importante plantear a los bancos que haya una prórroga del cobro de intereses o un congelamiento. No se puede simplemente abandonar a los peruanos, pero de manera paralela, precisamente para que la gente no tenga que gastarse todos sus ahorros, porque la crisis le están pagando a los trabajadores con sus ahorros, con su AFP, con su CPF, ¿no es cierto?, cuando perfectamente el Estado podría ampliar el apoyo económico que empezó a dar con el bono mal llamado universal, que llegó tarde, mal y nunca. Y quiero insistir en esto. Sí hay recursos para seguir entregando un bono universal. No una sola vez adicional, sino hasta 3 veces por lo menos para los sectores más vulnerables y para las regiones que hoy están en cuarentena rígida. Porque ¿cómo mandas a la gente a que se encierre en su casa sin darles el mínimo de apoyo económico? El bono universal hasta el momento ha costado menos de 5.000 millones de soles. Si lo multiplicamos por 3 son 15.000 millones de soles. Es la cuarta parte del dinero que se está canalizando para los grandes bancos y las grandes empresas en Reactiva Perú. Sí hay dinero, 85.000 millones de soles que tiene el Estado en los bancos privados, 65.000 millones que tiene el BCR, más los 5.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Fiscal. No estoy planteando que se gaste todo ese dinero, solamente estoy diciendo que tenemos hoy recursos suficientes para dar un bono económico a quienes más lo necesitan y puedan resistir esta crisis. Creo que eso también tiene que estar en el centro del debate. Ahora, una cosa que ha llamado la atención es el tema de Martín Benavides y cómo se ha convertido en cuestión de Estado. Es decir, el presidente prácticamente ha dicho que han pretendido chantajearlos, extorsionarlos, canjeándoles la salida del ministro de Educación a cambio del voto de confianza. Pero además me ha llamado la atención el hecho de que resulta que ahora el futuro de la reforma del sistema universitario depende de que permanezca o se vaya el ministro Benavides, que es algo insólito. O sea, si se va el ministro de Educación, ¿se va a caer todo lo que hemos avanzado depurando el sistema universitario? O sea, pero por favor, se han cambiado no sé cuántos ministros de Educación en los últimos tiempos y no ha pasado nada. El proceso de reforma del sistema ha continuado. Entonces, ¿por qué? Yo no sé si, Verónica, tienes una respuesta a este tema. ¿Por qué se ha convertido en cuestión de Estado? Nosotros estamos convencidos que se tiene que seguir y fortalecer la reforma universitaria, que se tiene que seguir combatiendo las universidades bamba que lucran con las expectativas de los jóvenes, pero no se nos puede someter a chantaje con ese asunto. Estamos cansados los peruanos de chantaje. Chantaje tras chantaje nos tienen hace 30 años y durante esta crisis. Primero nos chantajearon con el tema de las AFP. Nos dijeron que si los peruanos retiraban una pequeña parte de su fondo para sobrevivir en esta crisis, se iba a caer el sistema financiero, se iba a descalabrar todo el país. Luego nos chantajean los Lunas y los Acuñas con el tema de la SUNEDU para priorizar
sus negociazos universitarios. Nos chantajea también Cateriano y la CONFIEP diciendo que acá lo único que queda por hacer es destrabar la minería, cueste lo que cueste, así contamine, así deprede, así no pague impuestos. Entonces, basta de chantaje, basta de tenernos en esta situación permanente, incluso decía desde hace 30 años, donde nos vienen diciendo que el modelo económico es intocable, donde nos han tenido supuestamente en crecimiento económico, pero sobre la base de un estado derruido, una educación y una salud abandonadas, una salud con el presupuesto prácticamente más bajo de América Latina, que explica por qué estamos así. Y entonces a quienes planteamos la necesidad de un cambio, inmediatamente nos acusan de enemigos del país, enemigos del desarrollo. Ese es el chantaje permanente al que nos tienen sometidos y que nos está llevando a esta dramática situación de salud. Cambios, creo que hoy estamos tomando conciencia todos que tiene que haber, por supuesto tiene que haber consenso, diálogo para definir cuáles son los mejores, pero empecemos a hacerlo ya. Lo que no podemos seguir haciendo es pretender que con el piloto automático, pretender que seguir haciendo lo mismo va a hacer que las cosas cambien. Este es momento de un giro en la estrategia sanitaria y de reactivación de la economía, pero también de abrir camino hacia un nuevo pacto social que plantee nuevas reglas de juego y nuevos valores para construir nuestro país o para reconstruir nuestro país. Yo creo leerla bien y de todas maneras creo que nunca estuvo de acuerdo con el tema de la designación del señor Cateriano por la confrontación, por la cercanía con la CONFIEP y con la minería, como usted lo acaba de describir. ¿Cómo debería ser el próximo premier? ¿Cómo debería ser el perfil del próximo gabinete? ¿Quiénes se deben quedar? ¿Quiénes se deben ir? Porque incluso se habla de la salida de la ministra de Economía y Finanzas. ¿Cómo debe ser este perfil para usted? Más allá de las personas, lo fundamental es que haya un cambio en la estrategia de la atención a la crisis sanitaria y un cambio en la estrategia de reactivación económica. Necesitamos un gabinete que ponga en el centro la salud y la vida de los peruanos, que ponga por delante el bien común y no el lucro y las ganancias de unos pocos, que se preocupe por reactivar la economía de la gente y no solo la economía de la CONFIEP. Un gabinete que escuche, no con desprecio, no con desdén, sintiéndose que está por encima de los demás, despreciando, ninguneando y discriminando a sectores de la población. Un gabinete que escuche no solamente a la representación parlamentaria en toda su diversidad, sino también y sobre todo a los gremios agrarios y campesinos, a los pueblos indígenas que hoy se están movilizando por segunda vez, exigiendo la atención del gobierno, que escuche al personal de salud que ya no da más, el abandono también en el que está, que escuche a los micro y pequeños empresarios. Creo que esa es la clave. No importa la persona que sea, no importa si hemos tenido antes diferencias políticas o diferencias ideológicas, eso en estos momentos habrá que ponerlo de costado, pero sí necesitamos un gabinete que ponga por delante la salud y la vida. Eso es lo esencial. Ahora, y la propuesta de Walter Martos como presidente del Consejo de Ministros, que es lo que se voceaba ayer, ¿no?, con insistencia, como una posibilidad. Bueno, él ha sido parte y aval de la ruta que se ha venido trazando, entonces, no es una persona que vaya a garantizar un cambio, y eso finalmente depende del presidente de la República en primera instancia. Insisto, no importa tanto las personas o los enroques que se pueda hacer, ojalá se convoque también nuevas personas para refrescar el gabinete, pero lo más importante es el cambio de estrategia, y eso está en manos del presidente de la República, que tendrá que exigir a su nuevo gabinete, sea quien sea, nuevos o antiguos, nuevos o repuestos, sea quien sea, un gabinete que tendrá que poner por delante la salud y la vida. Estoy segura que si se cambia la estrategia, que si se cambia el tono, que si se prioriza la atención de los peruanos, que si no se minimiza la crisis llamándola un pequeño rebrote, el resultado en el Congreso y en el país va a ser diferente. Entonces, para usted sería... A mí me sigue pareciendo, no sé, me permite, Janina, bien complicada la situación, porque, o sea, ¿cómo se sale de una crisis de esta naturaleza? ¿No es cierto? Donde sectores del Congreso dicen hay que sacar a Martín Benavides. Es cierto que de repente por ahí alguno está reclamando
esta decisión porque, no sé, te tiene sangre en el ojo por lo que Martín Benavides les quitó el licenciamiento cuando estuvo en SUNEDU. Pero en realidad esa no es la discusión sobre Martín Benavides, es por qué le otorgó el licenciamiento a las filiales de la UTP cuando no estaban aptas, o por qué le dio el licenciamiento a la Universidad Peruana Alemana, ligada originalmente al Grupo del Comercio, cuando es una entidad minúscula que tiene 3 aulas. Es decir, le ha otorgado una licencia para tener universidades que valen millones de dólares en el Perú en este momento. ¿Por qué? Esas son interrogantes legítimas. Ahora, el otro tema es el de las tablets, Verónica. Eso es imperdonable. O sea, yo creo que lo de UPAL y lo de UTP tendrá que explicarlo ante el Congreso. Pero lo de las tablets es una irresponsabilidad, ¿no es cierto?, imperdonable. Imperdonable lo has dicho tú. Estamos ya en agosto y miles de niños y niñas no pueden acceder a educación, no pueden acceder a Aprendo en Casa. No, es realmente inadmisible. Y eso nos lleva también, Nicolás, a otros temas, porque no se trata solamente de las tablets, sino del acceso a Internet. En un país donde hay regiones en las cuales solamente 5%, 10% de familias tienen acceso a Internet. Los pueblos indígenas, 2% de comunidades nativas tienen acceso a Internet, es decir, casi nada. Ese también, junto al oxígeno, tiene que convertirse en un bien público, en un bien común que el Estado tiene que garantizar. Hoy el Internet se ha vuelto un servicio fundamental para acceder a salud, para acceder a educación, para acceder a información básica sobre los bonos. Tiene que haber una política también que garantice que el Internet le llegue a todos los ciudadanos y no simplemente al interés de las empresas de telecomunicaciones. Te quería comentar, fuentes de Palacio de Gobierno confirman a Exitosa que Walter Martos asumirá la presidencia del Consejo de Ministros. Jura hoy al mediodía. Entonces lo tenemos confirmado. ¿Cuál es tu reacción? Porque nos acabas de decir que está dentro de todo el paquete que no te parecía muy bien, pero ya está confirmada. Fuentes de Palacio de Gobierno confirman a Exitosa que el nuevo premier es Walter Martos. Esperamos que esto venga de la mano con un cambio de estrategia, que no se siga minimizando la crisis sanitaria que estamos viviendo, que no se sigan negando las cifras reales de contagio y de fallecimientos por COVID, que se ponga por delante la vida y la salud de los peruanos y la reactivación de la economía de la gente. Que este no sea un gabinete que se arrodille ante la CONFIEP y los grupos de poder económico, sino que realmente responda a las necesidades de los peruanos y de las peruanas. Eso es lo que esperamos de este nuevo gabinete. Muy bien. Muchas gracias a Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, por atender nuestro llamado. Muy gentil, Verónica. Muy buenos días. Muy buenos días, Verónica.